Buenas tardes. Reanudamos nuestro compromiso de encontrarnos. Un compromiso de hacernos fuerte, no importa la edad que tengamos. El ciclo vital de la familia tiene etapas y tiene tareas. ¡Wow! Esa es la primera. Cuando encontramos al amor de nuestra vida, ¿cuál es la última? ¿Cuál es la última? Si a cualquier edad se puede morir. Sin embargo, a los adultos mayores nos ubican en sitios oscuros. Y quiero rememorar a una señora que me corrigió ese ciclo vital. Me dijo, usted está equivocada. Dios mío, ¿cómo me va a decir eso, señora? Sí, no existe nido vacío. Hay nidos llenos en donde los hijos nos sacan de la casa que construimos con ellos, para ellos, y meten a sus mujeres y a sus hijos. Yo duermo en la cocina de mi casa. La señora me corrigió con talento. Hay gente muy olvidada y hay que enseñarle a los niños. Lo vimos hoy en Alicia y en Silvia. Lo vimos en el voluntariado del cual nos habla Felisa y que vendrá Dios primero también acá a Panamá en agosto para iniciar el fortalecimiento del voluntariado en nuestro país. Viene invitada por el rector de la Universidad Santa María la Antigua y Alicia viene también con Silvia. Ojalá que podamos fortalecer. Ya tenemos gente. Yo no sé cuándo querrá venir el doctor Carlos Arturo Robledo Marín. El doctor Carlos Arturo Robledo Marín tiene un postdoctorado. Dios mío. Es educador. Bendito sea Dios. ¿Qué más nos puede contar el mundo de él, que a esta edad se está preocupando por las dolemas que tenemos los adultos mayores? No en el cuerpo, sino en el corazón. Usted tiene la palabra. Después hablamos de una sorpresa que le tenemos. Doctora Argenida, muchas gracias a la Universidad USMA por esta cordial invitación y qué alegría ver esta construcción de conocimiento de todos los países, porque finalmente es una construcción, es un tejido que hay que ir organizando paso a paso. Me permito compartir la pantalla, me dicen si están viendo la presentación. Sí, gracias. Entonces, Sí, la estamos viendo. Yo soy Carlos Robledo Marín, hago parte de un trabajo, vivo en la ciudad de Medellín, en Colombia, y desde hace ya un poco más de 20 años venimos y me voy a permitir hablar en plural porque aquí me ven ustedes, pero esto es un trabajo conjunto, colegiado, de organizaciones, de actores, de personas que finalmente vamos construyendo una cultura del envejecimiento y la vejez. Y bueno, un poco cuando me hacen la invitación, cuando la Universidad USMA me hace la invitación, pues un poco el propósito del encuentro es hablar sobre los diferentes asuntos y lo quise, digamos, definir en tres aspectos. Uno, cómo la longevidad es un fenómeno disruptivo, absolutamente nuevo y que traza un hito importante en el mundo. Pero por otro lado, problematizar psicosocialmente el siglo XXI. Claro, hay una nueva realidad y sin duda hay que hablar del coronavirus, pero no podemos desconocer que nos traza, nos transversaliza una historia y esa historia finalmente viene o deviene del siglo XX. Entonces, hacer esas confrontaciones del siglo XX, siglo XXI, amén también de la aparición de este virus, nos permite comprender nuevas realidades desde una perspectiva psicosocial que básicamente se ha dado pues por la experiencia que he tenido durante estos años de trabajo y de acompañamiento, pero además irnos un poco más allá y preguntarnos cómo construir intergeneracionalidad desde esta nueva realidad. Ahora bien, uno de mis autores favoritos, Yuval Noah Harari, ha escrito de manera no solamente inteligente, sino fascinante, cómo la especie humana ha evolucionado. Claro, ya conocemos de sobra las gráficas, digamos,
las estadísticas que nos muestran que han aumentado la expectativa de vida, las tasas de mortalidad han reducido y demás, de indicadores, pero me gusta mucho la perspectiva de este autor porque me dice, oigan, ¿sabe cómo se logra, cómo la especie humana logra imponerse y tener un lugar en la existencia? Y empieza a hablar desde una perspectiva cognitiva, cómo genera símbolos y cifras para posicionarse, entonces crea el dinero, el gobierno, la religión, pero también habla de una evolución agrícola, donde pasamos de cazadores recolectores a agrícolas y eso nos siembra literalmente en un espacio, en un lugar. Pero curiosamente, ya finalizando su libro, dice, pero hay una revolución también científica y eso ha llevado que, claro, es una metáfora que él utiliza, pero pasar de sapiens a dioses, porque deseamos crear vida con todo este tema de bioética bastante importante, que es la clonación y demás, pero dice, hoy por hoy, uno de los hitos más importantes es la longevidad. Cada vez más vivimos, más aspiramos a que sea mejor, pero ha sido un logro de la cultura científica. Pero entonces, en esta aparece un asunto problematizadora de este siglo XXI y es el SARS-CoV-2 coronavirus que cambia las formas como nos representamos en el mundo. Y ya lo decía en la jornada y me hacían un resumen exquisito de la jornada de la mañana y es todos lo que ha hecho el coronavirus, más allá de las situaciones que el padre ha mencionado, nuestro amigo sacerdote en la exposición de la mañana, es una de las cosas que ha hecho el coronavirus es ponernos en un mismo renglón en términos de la vulnerabilidad. Todos hemos estado expuestos al virus y nos hace conscientes de lo vulnerables que somos, independiente de la edad, del sexo, la raza, el acceso económico, el nivel de estudios, todos hemos estado en ese mismo renglón, pero contradictoriamente, aunque nos hemos igualdado desde la vulnerabilidad que supone el contagio del virus, se han aumentado de manera dramática la brecha de desigualdad. De tal manera que el último informe de la Organización Mundial de la Salud y organismos multilaterales dicen, haciendo un cálculo, finalmente es una proyección, pero hoy por hoy se ha dado no solamente un incumplimiento, sino un atraso casi de 10 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone entonces un gran reto porque acudiendo un poco a Harari con lo que les mencionaba antes, claro, el enfoque salubrista ha sido fundamental y enhorabuena y un homenaje sentido a los actores, a los profesionales en la salud que de manera decidida han acompañado este proceso y por las diferentes, digamos, características del virus hemos tenido que aislarnos socialmente. Una respuesta que ha generado todo tipo de adversidades, de aislamiento social, de vulneraciones de tipo emocional, económico, de maltrato, pero otras muy buenas además, que ya lo han venido exponiendo durante todo el día. Y no podemos desconocer que mientras hace 100 años que se presentó una pandemia en todo el mundo, a diferencia de la pandemia que se ha presentado en los últimos 2 años, la generación de conocimiento ha sido increíble. Si ustedes se meten o ingresan a algunas páginas de producción científica, van a encontrar más de 15 millones de artículos, libros y demás relacionados para comprender el fenómeno y buscar soluciones alternativas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en este siglo XX, en este nuevo siglo XXI y cómo se problematiza además con la aparición del virus? Les voy a contar una experiencia personal. Junín, yo vivo en Medellín y Junín es una calle, pero resulta que pasó de ser un sustantivo, un nombre, a convertirse en un verbo. Me explico. Ya no se llama ir a Junín, no es pasear por Junín, es juninear, es recorrer la calle, es lolear, es mirar. Si tuviéramos oportunidad o más tiempo, a cada uno de ustedes les podría preguntar cuál es esa calle de su ciudad que recorren, que utilizan para compartir con sus amigos.
para mostrar cuáles son los últimos aspectos, no solamente de la moda, del fashion y demás, sino también del conocimiento. Están las madres con sus hijos, hacen mercado, las personas salen a buscar, las personas que ya son mayores comparten un lugar, se encuentran con sus amigos haciendo la fila de un banco si acaso son pensionados, pero en fin, hay una riqueza cultural, histórica, fascinante. Y en ese Juniniar, que es un nombre que con cariño con el que hemos nombrado esta práctica de recorrer la calle Junín, porque allí nos encontramos muchos de la ciudad, allí tenemos la oportunidad no solamente de caminar, sino de construir tejido social. Como está el otro, en la medida que yo me encuentro con el otro, me reconozco a mí mismo, pero también conozco el flujo de la ciudad, las problemáticas, los desencuentros, las oportunidades, todo lo que se presenta en vivir en una ciudad y obviamente evidenciar los cambios. ¿Qué pasa? Con la aparición no solamente del coronavirus, sino con todos estos fenómenos del nuevo siglo XXI, habitar la ciudad, habitar la calle, se convierte en un asunto totalmente distinto. Y lo escuché ahora en la mañana. Hay que habitar la escuela. ¿Ah? Pero también debemos habitar la ciudad, habitar la calle, recorrerla, mirar las transformaciones. ¿Quién estuvo? Hoy por hoy, por el gran crecimiento de las urbes, de las ciudades, ya no habitamos la ciudad y no somos testigos de los diferentes cambios que se van dando, no solamente en la topografía o en la arquitectura, sino también en el otro. ¿Qué pasa con el otro? Y además, dentro de esta característica de cambios del siglo, del presente siglo, hablaba un autor de la sumización de la existencia. No es satanizar las plataformas. De hecho, gracias a una plataforma interactiva, virtual y multiusuario, estamos encontrándonos desde Tel Aviv, desde Ciudad de México, Panamá, Argentina y demás, Colombia, pero la alta carga de presencia virtual en el género humano, en la existencia, está generando graves inconvenientes con relación a la salud mental, con relación a los patrones de conducta, porque en la medida que yo me encuentro con el otro, soy capaz de generar pautas de comportamiento, regulaciones y demás que esta virtualidad pues facilita y máxime si tengo la pantalla apagada. Pero otro asunto problemático frente a las plataformas digitales entre ese encuentro y desencuentro, encuentro porque facilita desencuentro, porque me puede, digamos, distanciar de ese otro sujeto que le da sentido y forma también a mi existencia, hay una idealización de la vida. A mí me gusta cuando hago los recorridos en un museo, claro, cuando ustedes van a un museo o quizás pueden observar el cuadro que ven atrás, podrán decir que es bello, que es abstracto, que no les gusta, pero es un producto acabado. Y me ha gustado mucho ir a algunos museos y encontrar en algunas partes cómo es el proceso. Quizás ese amarillo iba a ser verde en un principio, el azul iba a tener más presencia en el cuadro y así, si decimos que nuestra vida es un retrato, es una obra de arte, ¿por qué tener que decir o mostrarnos como unas figuras o unas personas ya acabadas en términos de un producto terminado? Entonces, esto nos lleva a una idealización de la vida. Mostrar mi mejor perfil del ángulo, tomarme la fotografía, mostrar qué como, dónde viajo y mostrar una idealización, así como mostramos ese cuadro terminado, pero pocas veces en las redes sociales hablamos de las crisis. Y cuando habla de crisis, no me voy solamente a las que nuestro hermano mexicano, el abogado, ha mencionado, o nuestro amigo sacerdote frente al tema de bioética o los derechos fundamentales y la reivindicación, sino las crisis inherentes al curso de vida. Pasar del colegio a la universidad, pasar de ser soltero a casado, tener un hijo o perderlo, o simplemente cambiar de un empleo a otro genera una crisis. Y hoy por hoy las redes sociales difícilmente mostramos las crisis que se vuelven cotidianas y se vuelven mitos.
casi que tenemos que mostrar una forma de vida, una forma de expresarnos que muestre el cumplimiento de ese canon de vida que quizás nosotros mismos hemos sido los responsables de esa creación. Y es así entonces como fenómenos como el botón de bloqueo, antes en la convivencia, si yo estaba en desacuerdo con alguien, posiblemente tendría que escucharlo y debatir. Y en ese debate, quizás yo no esté de acuerdo, pero escucho atentamente, activo la escucha y conozco puntos de vista distintos. Y leía un artículo en algunas semanas atrás, donde hoy por hoy, si yo en este momento presiono mi botón para salirme de esta presentación, no hay problema, no debato con nadie, simplemente me aíslo o inicio otra actividad, pero se ha perdido la construcción del conocimiento generado, construido a partir de la diferencia. Pero también esta inmediatez de salir de una reunión a otra, de poder estar conectados, así como les decía, con Tel Aviv, con Ciudad de México, con algún país de Argentina, de México y de Colombia, hace que la dulce espera, como decían los poetas en el siglo pasado, cuando hablaban del embarazo, cuando se esperaba a la amada o al amado y demás, se ha generado una ansiedad de la espera. Ya no podemos esperar porque hemos caído en el mundo de la inmediatez. Y eso, lo dice otro autor de manera muy bella, ha generado una sociedad del cansancio. Cansancio que se ve reflejado en diferentes formas, conductas, pensamientos y que definitivamente incide en la manera como habitamos nuestros diferentes territorios. Ahora, ¿cómo hacer entonces dentro de estas problemáticas más de tipo psicosocial? Porque, pues claro, hay de tipo biológico, político, cultural y demás, pero me centré más en la problemática psicosocial debido también al interés que ha tenido la universidad por expresar este tipo de situaciones. ¿Cómo construir entonces intergeneracionalidad? Y de ahí entonces, en esta nueva realidad, he hecho mano a la experiencia. Mano a la experiencia porque hemos encontrado en los territorios, no solamente, y creería uno que se da solamente en los territorios rurales, pero también en los urbanos, un alto analfabetismo digital, pero especialmente de las personas mayores de 40 años. Entonces, miren ustedes, no es el hecho de ser persona mayor, es el hecho de haber vivido o nacido en el siglo pasado, así sea en 1980, en 1990, en fin, y el cambio abrupto y el crecimiento de la tecnología, lo que ha hecho que una cohorte entera de población no se sienta del todo reconocida con estas plataformas, mientras que los jóvenes, pues todos tenemos ejemplos donde en casa nuestros familiares de 1 año perfectamente prenden el dispositivo y así no sepa leer, ya sabe dónde está la fotografía, cómo poner el video favorito de las caricaturas o poner simplemente una música agradable. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando una generación nueva de este siglo ya sabe desarrollar e implementar estas tecnologías y nosotros, que me incluyo, tenemos que estar allí adaptándonos permanentemente a estos cambios tan vertiginosos? Y ahí es donde se crean dos grandes categorías. Uno, los inmigrantes digitales, que tenemos que conocer las nuevas y abrir TikTok, Instagram y cualquier cantidad, digamos, de plataformas para estar al día con las cosas, a los nativos digitales que simplemente como han nacido allí no tienen mayor inconveniente. Y eso genera entonces un gran reto para nosotros. Y hemos hablado durante toda esta jornada de la perspectiva política, del derecho, de la educación, del voluntariado y unos temas absolutamente interesantes, la bioética, pero, y claro, desde el medio de comunicaciones, como lo planteaba Héctor, pero entonces, ¿cómo resignificar el trabajo que veníamos haciendo desde el siglo pasado, de reivindicar el rol de las personas mayores, de fortalecer aún mucho más y disminuir las brechas de la intergeneracionalidad en los diferentes sectores poblacionales, pero ahora además de ese gran reto y de necesitar de continuar con estos asuntos, se adiciona uno más, y es cómo resignificar nuestro trabajo
en dos perspectivas. La primera, desde el contacto, ¿no? Volver a acercarnos, volver a mirarnos de frente y abrazarnos. Que también una de nuestras compañeras decía, muy posiblemente el abrazo se convierta en un asunto que tendremos que recordar porque desaparezca frente a una práctica social. Sin embargo, habrá que fortalecer esos asuntos, pero también cómo resignificar las diferentes prácticas que hacemos de cara a esta nueva realidad, es decir, cómo utilizar la tecnología como un medio que facilita el encuentro. Porque claro, una de las grandes críticas de la intergeneracionalidad es juntar, unir a una persona de una edad distinta a otra. Eso no es intergeneracionalidad. Nos tiene que unir un propósito común, un interés propio, donde yo construya con el otro. Y ahí es donde un poco hemos, digamos, hemos venido fortaleciendo y trabajando, por un lado, el analfabetismo digital, que para Colombia, pues no, sin hablar del analfabetismo relacionado con los procesos de lectoescritura, ni se diga del analfabetismo digital. Y no está relacionado solamente con el que yo sepa utilizar de manera adecuada un dispositivo o no, sino la responsabilidad que tengo frente a un uso de una plataforma u otra. Pero en este caso, ¿cómo trabajar en analfabetismo digital en personas mayores? Pero sobre todo, y en cada país tuve la oportunidad de rastrearlo rápidamente, el hashtag ¿cómo lo hago? Y entonces cuando nos confinamos en la pandemia y cuando no sabíamos hacer una preparación para un almuerzo, una cena, un desayuno sencillo, o se nos dañaba algo de la ropa o algo en casa, las personas mayores sabían y tenían el conocimiento frente a cómo actuar, cómo hacer una buena cena, cómo reparar de manera sencilla algún asunto en casa. Entonces, ¿cómo recuperar? Claro, las habilidades y capacidades que lo hemos venido trabajando en los distintos países el asunto, pero cómo mostrarlo y cómo divulgarlo y cómo utilizar las plataformas para que de manera intergeneracional se comulguen dos asuntos. Por un lado, la expectativa de conocimiento del joven frente a la, a veces, sabiduría y experiencia de las personas mayores. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué engranaje es el que falta? Y me parece que en el hashtag ¿cómo lo hago? Se han venido pasando cosas muy, muy interesantes. Ahora, otro asunto que se problematiza, pero que se convierte en una oportunidad, es el metaverso. El metaverso no es otra cosa, pues Facebook ya va a cambiar el nombre de Facebook por metaverso y etimológicamente es como más allá del universo, es decir, a través de mundos virtuales, de la web 2.0, de la realidad aumentada, y todos ya quizás en las revistas, en la prensa hemos visto cómo cada vez se hace más común los lentes, ¿no? De realidad aumentada, donde yo puedo ingresar a un mundo virtual. Puedo, a través de la tecnología de tercera dimensión, ingresar a la realidad virtual y crear mundos paralelos o parecidos a esta realidad o totalmente comunes. Pero se han venido presentando diferentes problemáticas, no solamente en Europa, sino en América Latina y el Caribe, porque la tecnología, si no se hace un uso adecuado y responsable del mismo, ayuda a evadir la realidad. Y hemos encontrado entonces, cuando uno ingresa a este tipo de plataformas de metaverso, de realidad aumentada, donde uno puede recorrer, yo me puedo convertir en ese escenario digital en otro personaje, que la palabra técnica sería, me vuelvo un avatar. Yo construyo el avatar, mi color de cabello, la forma de vestir, la edad, ¿ah? El género. Entonces, en esa realidad de ese espejo, yo puedo dejar de tener la edad que en este momento tengo, puedo dejar de ser quien soy y actuar de manera distinta. Y una pregunta es, ¿cómo trabajar responsablemente para que este tipo de asuntos que ya se vienen develando en el metaverso no sigan ocurriendo? La semana pasada, y miren, esta antepasada quizás, esta noticia es del 3 de febrero de este mismo año, un periódico hablaba de un presunto abuso sexual en el metaverso.
una investigadora británica lo que hizo fue ingresar al metaverso con su avatar y declaró ser víctima de abuso sexual. ¿Por qué? Porque otros 3 o 4 avatar, que son personas que están conectadas en otro lugar del mundo, de masculinos, con voces de hombre, violaron virtualmente al avatar de la investigadora y sacaron fotos. Miren ustedes la trascendencia que tiene el tema. Nina Jane decía, yo sabía que era un avatar, pero yo sentía que eso que le ocurría al avatar me ocurría a mí. Entonces, ya no estamos hablando solamente de discriminación por razón de edad, estamos hablando que todo tipo de acciones quizás se puedan justificar en la web porque no hacen parte de la vida real, pero ¿quién puede penalizar o judicializar ese tipo de hechos? Y en palabras de Nina, como lo planteaba, es el profundo efecto que pueden tener los avatars virtuales en la vida real de las personas, y se lamenta de metaversos como Facebook que estén dominados por ficciones en la que prima la violencia, las fantasías sexuales y el odio. Y yo agregaría una palabra de Nina, a lo que Nina plantea, y es que en el metaverso no envejecemos. ¿Qué pasa cuando yo me identifico con mi realidad de espejo y lo que hago es vivir como si mi proceso natural de origen no solamente biológico, sino también antropológico, social, cultural y demás, se detiene? Y es así entonces como no es desmitificar, y ahí me uno a las palabras de Héctor en esta mañana, y es, no es decir que está bueno o está malo. El uso, la práctica social que hagamos de eso, depende de nosotros y definirá también si es bueno o es malo. Esos planteamientos de bueno o malo son bastante complejos, pero lo que hemos venido haciendo es, por un lado, a través del metaverso, es crear realidades virtuales para, por un lado, mostrar que la crisis es inherente a la existencia humana. ¿Quién no ha tenido una ruptura amorosa, una fugia económica, una pérdida por duelo, un cambio laboral, no saber qué hacer próximo a salir del cole o de la universidad, o porque no sé qué estudiar en la universidad, o porque luego de graduado en la universidad no sé qué trabajar? La crisis, si la desmitificamos, podemos no solamente naturalizar esta condición que, como les decía, hace parte del curso de vida y no se puede negar, pero además estamos incidiendo profundamente en la prevención del comportamiento suicida. Porque en revisión de los indicadores de la Organización Mundial de la Salud y luego también por Colombia, que se parece mucho a la realidad colombiana a la mundial, hay un disparo enorme del comportamiento suicida, sobre todo en personas entre los 15 y los 25 años. No solamente intentos, sino también muerte por suicidio, donde las mujeres son quienes más lo intentan y los hombres quienes más lo efectúan. Si miramos psicosocialmente este comportamiento, nos damos cuenta que la mujer en ese tejido social tiene más habilidad de decir, me siento mal, no me siento cómoda en una situación, mientras que a nosotros como población masculina siempre nos han criado en decir, todo tiene que salir bien, tengo que tener fuerza, y en esa fortaleza, en ocasiones, al no encontrar salida, buscamos mecanismos más contundentes para dar fin a la existencia. Entonces, desde el metaverso estamos creando, por un lado, mostrar las diferentes crisis que se presentan en el curso de vida, pero además, cómo conectarlo con la oferta institucional, con la oferta de ciudad, con la oferta de gobierno, para que si tiene una ruptura amorosa, acuda a un profesional de psicología que lo escuche. Pero si tiene un problema, una fugia económica o ha perdido el empleo, que es totalmente catastrófico, más con lo que ha supuesto esta pandemia, que se conecte con una oferta de empleo. Es decir, el metaverso como una oportunidad de darle sentido a las personas indistinto de la edad, pero también buscar nuevas formas, porque claro, les decía que este rango de edad de los 15 a los 20 y algo años está tendiendo, pero es una tendencia, pero desafortunadamente las personas mayores de 60 años van en un incremento. Quizás no en una muerte por suicidio, porque eso genera a nivel religioso
o ético, moral, ciertas problemáticas, pero en ocasiones hemos identificado aquí, y también he tenido oportunidad de leerlo en otros ámbitos internacionales, la persona mayor deja de tener ganas de vivir. Y como no puede tomar una decisión que atenta contra su vida, simplemente deja de tener adherencia al tratamiento, no se toma la medicación, deja de comer, se aísla y poco a poco va encontrando que la vida se va resignando a que la vida tome la decisión. Entonces, fundamental este tipo de asuntos. Y en términos laborales también, Oppenheimer es un gran periodista internacional y lo sigo y es bastante interesante. Me gustó mucho leer su libro de Sálvese quien pueda. Un poco muy relacionado con lo que mostramos de los nativos y los inmigrantes digitales. Yo soy inmigrante digital y me tengo que adaptar, porque en eso lo que ocurre es, ya somos las personas de cierta edad en adelante quienes nos tenemos literalmente, categórico, a adaptar a la realidad de los jóvenes en términos de tecnología. Y Oppenheimer lo nombraba de manera interesante. Sálvese quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la automatización. Y miren ustedes, ya en el epílogo, él plantea que hay 10 áreas de trabajo futuros. Quise resaltar estas especiales porque hay como una conexión entre diferentes generaciones, aunque tendríamos también que mirar cómo la vejez no es sinónimo de enfermedad ni de discapacidad y por eso entonces los asistentes de salud no tendrían que ser necesariamente las personas que están cuidando, no solamente cuidados paliativos, que es importante, sino también los caminadores de personas. ¿Con quién camino yo? ¿Te puedo acompañar? Vamos, caminemos. O los compañeros de conversación. Ustedes se imaginan hablar con personas con grandes experiencias de vida y que tienen todo por decir. Pero también están los cuidadores y programadores de robots y en este caso él habla mucho de, Oppenheimer habla mucho de Japón, donde ya en los centros residenciales o de larga estadía ya son las mascotas robotizadas quienes anuncian al quien está en este modelo cómo tomar la pastilla con un ladrido, con algo que finalmente le permita a la persona mayor darse cuenta de ciertas cosas importantes más allá de una alarma que pueda sonar. Pero también los profesores y maestros. Y hablábamos esta mañana de la importancia de la educación y escribían en el chat, hoy por hoy los maestros debemos tener una formación distinta. Una formación distinta para... estoy buscando la palabra. Para... Bueno, voy a mencionar la primera que se me ocurre, porque si no aquí me quedo pensando en la palabra, pero necesitamos arrebatar. Quien no entiende la palabra arrebatar es como quitar del sinsentido, de la pantalla y demás, en un mal uso de la pantalla, arrebatar a nuestros jóvenes, incluso personas mayores, para resignificar su vida. Y ahí los profesores y maestros tenemos un trabajo muy grande que hacer, no solamente en niveles de preescolar, de primaria y secundaria, sino también universitarios y sobre todo de formación continua, donde personas mayores de 50 años juegan o tienen un renglón importante de participación, pero también creadores de entretenimiento. Y en esto hay que fundamental a fortalecer en el analfabetismo digital porque hemos encontrado diferentes experiencias de personas mayores que simplemente resurgen del ostracismo, del olvido. Y fue muy curioso, hace poco estuve en República Dominicana y bueno, estaba haciendo lo que debía hacer allí, pero por haber conocido a un influencer que tiene más de 70 años, fui hasta allí a conocerlo, porque su humor, su capacidad de involucrar con la historia, con la narrativa, es fascinante. Entonces miren ustedes cómo un país con otro, una generación con otra, una capacidad de generar nuevos conocimientos y el entretenimiento está dispuesto a la carta para que aprovechemos esto con nuestras personas mayores y además con las personas jóvenes, pero además consejeros espirituales.
Me gustó mucho la presentación del sacerdote esta mañana porque hacía una crítica, una autocrítica a la comunidad religiosa y él decía, ¿saben? Muchas iglesias estuvieron cerradas en el momento donde más las necesitábamos. ¿Cómo orientar? ¿Sí? ¿Cómo orientar? ¿Cómo guiar en medio de la angustia de una situación donde todos sabemos que la religión se convierte en un contenedor social y en un medio efectivo? Entonces, claro, aparecen otras formas como el coach, todas estas terapias alternativas, pero Oppenheimer habla de cómo convertir, cómo crear consejeros espirituales, más allá de cualquier reduccionismo religioso, para dar respuesta a la situación de crisis que actualmente tenemos. Y es por eso entonces que debemos pensar cómo crear nuevos productos y servicios de carácter intergeneracional resignificados por la virtualidad, el metaverso, pero además con unos trabajos del futuro que Oppenheimer no lo mencionó, pero aquí sin duda faltan muchas más áreas de trabajo donde la intergeneracionalidad puede estar incluida. Y para terminar y no extenderme, les presento mi ciudad, la ciudad de Medellín, pero desde un llamado a la acción y que un poco, con el permiso de la doctora Argenida, podamos alentar la discusión y es, a ver, tenemos que actuar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo articularnos? Y cómo generar un escenario de conocimiento de las Américas para que, como dice Javier Cardona en esta frase, y de repente el mundo se detiene para hablarte y proponerte un encuentro contigo mismo, no para aislarte, sino para fortalecer el encuentro con el otro. Presento este video y con esto termino mi presentación. Me dicen se escucha. Sí se escucha. Amanece en Medellín. Y con cada despertar encontramos la oportunidad para habitar una ciudad llena de posibilidades en donde tú y yo somos corresponsables del desarrollo. En este lugar, donde nos encontramos, hace 50 años se pensaron los grandes hitos del desarrollo regional. La renovación urbana de Medellín ha sido exaltada por propios extraños. Somos ejemplo de un resurgir y una construcción de una ciudad innovadora. Donde somos nosotros los ciudadanos los protagonistas de esta transformación. Hoy tenemos un gran reto, hacer de Medellín una ciudad para todas las edades, donde cada uno de nosotros seamos artífices de nuestro propio desarrollo. Aprender a habitarla de manera inteligente es nuestra tarea. Así entonces la tarea es un reto grande. NATE is a world leader in TVET training and capacity building. Over the past... Bueno, el llamado es seguir construyendo ciudadanía, una ciudadanía que esté articulada entre las diferentes generaciones y hoy más que nunca unirnos para salir adelante en medio de esta nueva normalidad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más decir?
que hemos tenido un abanico de oportunidades en esta mañana y esta tarde de compartir los conocimientos en base a la realidad que estamos viviendo en este momento, sumarla a las experiencias que ya veníamos cargando, de resolver problemas que si no estamos unidos, nadie lo va a hacer. Yo quiero agradecerle al doctor Carlos Arturo Robledo Marín su participación en este evento. Quiero agradecerle también a Héctor Tavares, que me dijo, yo te voy a apoyar, invitando a un joven que sabe mucho. Yo quiero que sepan que esto es el trapiche. Todo el mundo sabe aquí qué es el trapiche, ¿verdad? Aquí ustedes van a salir bien exprimidos, porque mi intención es que no vivamos estos momentos como que no íbamos a tener esto jamás. Se venía hablando de una pandemia y llegó y nos está destruyendo. No solamente como ver esta mañana, no es una pandemia que nos destruye el cuerpo, nos destruye el espíritu, nos destruye la mente. Entonces es una sindemia y estamos aprendiendo tantas cosas para que si a la hora de la hora nos acomodamos en el chat y chateamos, no nos unimos para resolver. Hay o no maneras. A través de la virtualidad se puede unir, pero también además hay actos que se pueden hacer presenciales. Dar amor, ¿cómo se da? Dime, Felisa, ¿cómo hago yo? ¿Saben? Mi tesis de maestría fue hace... Y lastimosamente la hice porque murió mi abuela. Y mi hermano y yo decidimos que ella no debería trabajar más. Ella administraba unos apartamentos. No, ya usted está muy mayor, siéntese a ver la televisión. Nosotros no hemos hablado de cuando no hacemos nada, cuando le quitamos la autonomía a nuestros adultos mayores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me decía David Jerez, paz descanse, de Colón, un judío, tú fuiste a Israel y no me avisaste para que vieras a mi hermano. Y yo le dije, yo estuve con tu hermana, sus hijos la envían en un carro y ella va a un centro y cuando yo llegué me asombré de que alguien cantara panameño, panameño, vida mía. Y era Fortuna, se llamaba Fortuna. Fortuna estaba en ese sitio. Y tú me estabas diciendo que Fortuna se estaba muriendo, que te está muriendo aquí en Panamá. Eres tú. No estamos atendiendo los problemas. Y conversaba con el doctor Carlos y me hablaba, Argenida, vamos a acoger esta idea. Tenemos tema para discutir. Hemos hablado de intergeneracionalidad y resulta que no hemos hablado de intrageneracionalidad. Doctor, conversábamos sobre una actividad a nivel de Latinoamérica que empezaría en Colombia y Panamá. Doctor, ¿puede contarle el sueño? Claro que sí, en una tomada de cafecito virtual con la doctora Argenida, le decía yo, doctora, sabe, Panamá ha sido un referente para América Latina y el Caribe por varias situaciones. Ha unido dos océanos, el Atlántico con el Pacífico, con esta gran infraestructura del canal. Ha logrado reinventarse en medio de las situaciones adversas y difíciles y hoy por hoy se convierte en un referente económico para la región. Y le decía, si se transformó lo geográfico, si lograron transformarse desde lo económico, ¿por qué no transformar esta perspectiva del envejecimiento y la vejez? Le decía, si Panamá se convierte como en ese efecto bisagra que une las Américas, América del Norte con América del Sur y el Caribe, obviamente con Centroamérica, ¿por qué no hablar que se instale un faro?
un faro que oriente, un faro que ilumine, un faro que dé esperanza y que sirva de alivio, un faro que simbólicamente, claro, va a construir la perspectiva del envejecimiento y la vejez. Si recuerdan, las Naciones Unidas y en estas reuniones multilaterales, en algún momento por allá después de la Segunda Guerra Mundial y después de otros fenómenos que han ocurrido en América Latina y el Caribe, se ideó crear la CEPAL como una forma de responder a ciertas problemáticas de América Latina y el Caribe. Y si este encuentro nos está hablando de cuáles son, digamos, las diferentes realidades o problemáticas que se viven, finalmente la pregunta que nos hacían hoy era ¿cuál es tu mirada de la profesión en tiempos de esta nueva realidad? ¿Por qué no entonces convertir a esta región, a Panamá, pero con todos los países, en un lugar de encuentro para la construcción de una cultura del envejecimiento y la vejez? ¿En qué líneas? Que eso salió de una tomada de café virtual. Ya habría que preguntarles a ustedes qué otras ideas tienen, pero por un lado, construir la biblioteca. Colombia, habíamos hablado la otra vez, me parece que con Alicia y con Argenida. En Buenos Aires hay varios periódicos, Héctor también tiene otros, en Colombia nosotros tenemos, en Panamá, hacer una base de datos digital de cómo se está construyendo el tema de envejecimiento y la vejez desde los medios de comunicación especiales para ese tema. Y tener la posibilidad de acoger a diferentes estudiantes de pregrado, posgrado en la Universidad Intergeneracional para la construcción de conocimiento y que permita, así como en ese efecto bisagra, que articule, que una diferentes regiones con estudiantes de maestría, doctorado, especialización y pregrado en esta construcción de envejecimiento y vejez. Un avance que se ha realizado es que para el año pasado se escribió un libro a 21 manos, digo yo, porque fueron 21 autores que se los puedo compartir por el chat, es de acceso gratuito y también está digital. 21 autores de América Latina y del Caribe, Venezuela, Brasil, México, Colombia, Uruguay, Chile y otros que se me escapan. Escribimos sobre reflexiones sobre la vejez en pospandemia, desde todas las perspectivas, laborales, económicas, sociales, políticas, culturales, en fin, fue un popurrí muy interesante de asuntos. Y ya estamos creando la segunda fase. La segunda fase es, si bien se creó un libro más de carácter técnico-científico, la segunda fase es decirle a los artistas de todo el mundo, ya han dicho sí como 12 países, de Australia, de México, de Colombia, de Perú, en fin, de todos los rincones, para que plasmen eso que se ha vivido en la pandemia, pero de cara a las personas mayores, y muy basado en lo que se escribió en el libro, y se hagan unas exposiciones. Esa exposición artística se va a hacer en Colombia, la vamos a inaugurar el 8 de abril de este año y esperamos que nuestros amigos de Panamá y los que se animen puedan venir a Colombia y hagamos la inauguración. Pero la inauguración internacional se hará en Panamá. Y allí habrá como una difusión, porque como son artistas iberoamericanos, bueno, el australiano, incluyendo Australia, la idea es que podamos hacer como unas réplicas de ese trabajo desde la plástica, la música, la escultura. Hay una riqueza, la pintura, hay una riqueza tremenda que luego como a modo de faro, hagamos la inauguración en Panamá y proyectemos como en un rayo de luz 5 exposiciones adicionales, donde los artistas estén en varios lugares del mundo acompañando la obra. Nos queda fácil porque tenemos representantes en cada país, hay artistas de varios países de América Latina y del Caribe también, y será muy fácil unir esfuerzos para generar reflexiones, y esta quizás puede ser, además de lo que estamos ya haciendo, una forma de continuar nuestra labor,
que este encuentro no solamente quede como un espacio absolutamente interesante de aprendizaje, sino de praxis social que lleve a la transformación. Un poco, no sé si pude escribir, Argenida, bien la situación, y eso fue de una tomada de tinto virtual. Así que ustedes se imaginan ya cuando estemos en nuestros lugares exponiendo, generando reflexiones, y estén los chicos, las chicas, los jóvenes, las personas mayores participando de manera activa en estos escenarios. Gracias, doctor Carlos Arturo Robledo Marín. Mis respetadas invitadas, Alicia Loro, Isabel Riaño, Feliz Alice, Héctor Tavares, que de repente no está, Alejandro. En este momento nos corresponde hacer una resonancia hasta que llegue el doctor Enrique Mendoza. Enrique Mendoza es muy valioso. Ha sido durante 15 años el decano de la Facultad de Medicina y ha dejado huellas positivas en el mundo. Lo puede decir la doctora Isabel Riaño, podemos decirlo lo que hemos pasado y visto su actuar en la historia de la medicina de Panamá. Leer su currículum es igualito al de ustedes. Han estudiado mucho y a mí me encanta que la gente pase por el trapiche y que pongan sus huellas, como dice Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hacer otro libro, nosotros investigar otro grupo de adultos mayores. Ya les decía, la tesis mía, ¿quién decide el internamiento del pariente anciano? ¿Quién decide mandarnos a un asilo si ya no existen los asilos? Existen hogares de otra forma. Y nos correspondió invitar a la Madre Teresa de Calcuta a que me dejara como política fundar un asilo para los ancianos de Colón, a los que yo les llamaba los sin techo. Y ella mandó el ok. Y cuando ya estaba todo listo, me dijo que ese sitio donde yo lo había hecho no era para nadie. Y tuve que pedir a los norteamericanos, porque son los arquitectos y los ingenieros civiles jubilados del Navy de los Estados Unidos, si me podían ayudar. Y mandaron a un equipo que trabajaban todos los días en Colón. Ahí la Madre Teresa asistió, Santa Teresa de Calcuta hoy en día, asistió a la inauguración del Hogar Corazón de Jesús. Y cuando usted llega, a usted le gustaría estar allí. Usted quisiera, pero solamente hay cupo para 40 desde hace 30 y tantos. Nosotros no estamos colocándonos, porque cuando usted permite que eso se lo hagan a alguien, ojo, ¿dónde lo van a meter a usted? Eso es un tema de voluntariado también, Felisa. Es un tema de salud mental. Yo estoy asustada, me dice un señor allí. Ya yo llegué, pero ahora mis hijos van a determinar para dónde yo voy, ahora que soy viejo. Todo el mundo le tiene miedo a la palabra vejez. No sé si conocen a la doctora Montes de Oca, de México. Verónica Montes de Oca. Ella ha participado. No se puede decir vejez, porque eso es edadismo. Cuando no tengamos miedo de decir viejo, ni de llegar a la vejez, entonces es cuando en verdad nadie nos quebrará las alas. Ahora tenemos las alas quebradas. Yo quisiera pedirles como resonancia, para dejarlo, si pudiéramos cada uno, decir una idea que queda grabada aquí, y esto lo van a estar pasando, para conformar ese equipo. El doctor nos ha hablado del faro de investigación, el doctor Luis Carlos Herrera, que queríamos hacer no como esos lugares que tienen las universidades, no. Queremos que se concentre información sobre toda edad. Y cuando yo les hablaba de la parte intrageneracional, es qué aporte vamos a dar desde la edad que tengamos para mejorar esto.
Hemos hablado con el embajador de Israel en una reunión aquí en la USMA y el embajador de Israel se ha convertido donde yo hice mis prácticas en Israel. Allá hay de todo, para todos, los adultos mayores, pero los jóvenes atienden a los adultos mayores. Hola, doctor. A ver, ya llegó el doctor Enrique Mendoza. Bueno, vamos a tratar de que esto sea realidad. Ahí estamos viendo a Octavio Méndez Pereira. Vamos a compartir esta rica experiencia de estar con ustedes, de recortar todas esas hojas de vida de ustedes. Si no, nos salimos de aquí. Bienvenido, doctor Enrique Mendoza. Es egresado con primer puesto de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, donde hizo 7 años de estudio de medicina. Al mismo tiempo ganó 5 premios de graduación. En 1973, el doctor Mendoza fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina. El doctor Mendoza realizó 2 años de internado rotatorio en los hospitales docentes panameños. Fue nombrado por médico residente de los hospitales franceses durante 3 años y obtuvo su diploma de especialista en endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier en Francia. Hizo un 4º año de medicina interna y endocrinología en el Instituto de Medicina Interna de la Universidad de, ¿cómo se pronuncia? Liège, ¿cómo se pronuncia, Enrique? No me escucha. De Liège, en Bélgica. Sí, yo me escucho. Se pronuncia así. Puede decir Lieja. Puede decir Lieja. Bueno, vamos a tener que corregir ahí la parte porque yo soy Dumanoir, pero yo digo Dumanoir. El doctor Mendoza se graduó de máster en bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Realizó un año de posgrado en Ciencias Médicas Básicas en la Universidad de Miami. El doctor Mendoza trabajó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami durante 4 años. Las principales áreas de investigación del doctor Enrique Mendoza son la diabetes, el cáncer de mama. El doctor Mendoza trabajó en diabetes tipo 1 usando un páncreas artificial extracorporal. En Bélgica, el doctor Mendoza estudió el papel del glucagón en la diabetes. En Miami, el doctor Mendoza hizo investigación de los inhibidores de aromatasa y su utilización en el cáncer de mama. También hizo investigación en anemia falciforme y osteoporosis. Ha sido el director nacional de docencia de los hospitales de la Caja de la Seguridad Social de Panamá. También ha sido medicina de la Universidad de Panamá. ¿Por cuántos años, doctor? 13 años. Bueno, ha sido asesor académico del Ministerio de Salud de Panamá y director académico del Centro Regional para Entrenamiento en Salud. Es profesor regular de tiempo completo de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y hace medicina privada en la Clínica San Fernando. Fue el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad durante los 13 años que él nos está informando y es oficial. Ya está mi inglés colonense. Usted tiene la palabra, doctor Mendoza. Usted es una maravilla y usted es un orgullo para este país. Yo quisiera expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a la profesora Argénida de Barrios por darme el honor y la distinción de compartir con ustedes lo que voy a titular las lecciones aprendidas a partir de esta pandemia por este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2.
Ustedes podrán observar en esta primera Perdón, doctor, ¿podría poner la diapositiva. pantalla completa? Ya. Estábamos, bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Debe verse la primera diapositiva. ¿Se está viendo la primera diapositiva? Se ven todos. No, debe poner presentación abajo. Abajo, a la derecha, para que se vea una diapositiva a la vez. Está toda la pantalla ahora mismo. Ya. Ahora sí. Gracias, ya está bien. Además sí. Estaba haciendo la introducción diciendo que agradezco a la profesora Argénida de Barrios por la distinción y el honor de permitirme compartir con ustedes conocimientos en esta conferencia que titularé Las lecciones aprendidas de esta pandemia producida por este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Y ustedes podrán observar en esta primera diapositiva la portada de la última edición del Scientific American del mes de marzo, que va a comenzar la próxima semana, con el título Cómo el COVID ha cambiado el mundo. Las lecciones de estos 2 años de ciencia, de emergencia, de desafíos y de pérdidas. Y este número especial del Scientific American muestra cómo esta pandemia viral ha hecho énfasis o ha profundizado la contradicción entre una tendencia individualista y una tendencia de bienestar colectivo. También en este número especial se discute la pérdida de fe o de confianza en las instituciones de salud global, el surgimiento de la tecnología del ácido ribonucleico, sobre todo con las vacunas hechas a partir del ácido ribonucleico mensajero. Y nosotros entonces queremos enfocarnos en estos apretados 20 minutos en cómo el COVID-19 ha cambiado el mundo. Desde hace años, nosotros estamos insistiendo en que una de las realidades emergentes de la medicina y la salud pública del siglo XXI es la complejidad de las ciencias médicas. Por primera vez, probablemente en nuestra historia, la complejidad de la medicina excede los límites de la inteligencia humana. Y esta pandemia del COVID-19 nos ha forzado a analizar esta tragedia biológica desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad. Y el COVID-19, esta pandemia, es una clara ilustración de la capacidad de un evento sorpresa pequeño teniendo lugar en una parte del mundo que logra alcanzar una influencia masiva en las operaciones diarias de las instituciones del sistema de salud, del sistema económico y del sistema educativo. Un evento sorpresa como la pandemia del COVID-19 podía caracterizarse en 3 dimensiones: la complejidad de su fuente, de su origen,
la velocidad de su diseminación y lo casi imposible de poder predecir su escala y su impacto. Primera lección de la pandemia del COVID-19. Comprender que estamos viviendo en tiempos de la complejidad de la medicina y de la salud pública, lo cual ha forzado también a tener una aproximación al analizar la pandemia que tome en cuenta el contexto externo, preexistente y estructural de la historia, la geografía, la cultura, el medio ambiente, la demografía, los sistemas de salud, los factores económicos, las instituciones políticas y los políticos, la base legal y los precedentes, la globalización y la gobernanza, y el contexto interno determinado por el virus y las características de la enfermedad, las olas de la pandemia, el surgimiento de variantes de preocupación, las desigualdades dentro de los países, cómo se han profundizado las vulnerabilidades económicas, el impacto en ciertos niveles de conglomerados y la respuesta desde una perspectiva de gobernanza, la estrategia del control, la contención agresiva de la pandemia, como en China, como en Nueva Zelanda, como en Australia, la supresión, las medidas de mitigación, como en el resto del mundo, y las intervenciones de salud pública. Otra de las lecciones aprendidas de la pandemia es la necesidad urgente de establecer lo que nosotros llamamos una sola salud, que haga el equilibrio entre el interés en la salud humana, en la salud animal y en la salud del medio ambiente. Nosotros tenemos que progresar, salirnos de los límites de fronteras que nos reducían a salud humana o a salud animal y considerar de una manera integral que el futuro, el bienestar del ser humano depende de esta aproximación que cuida por la salud del medio ambiente, que toma en consideración la salud animal y que trata de preservar la salud humana o de garantizarla preservando la salud del medio ambiente y la salud animal. Otra lección aprendida de la pandemia y que tiene que ver con la complejidad de la medicina y la salud pública es apreciar que más que una pandemia, nosotros hemos pasado 2 años inmersos en una sindemia. Sindemia es cuando 2 o más pandemias se presentan simultáneamente en el escenario de la salud pública. Y es preciso comprender el componente pandemia viral y los otros componentes pandémicos de la sindemia. Nosotros en el 2019 introducimos el concepto de sindemia, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y desigualdad socioeconómica. Y desde marzo de 2020 hemos insistido, no solamente es la pandemia viral, es la pandemia de enfermedades crónicas. La infección por el SARS-CoV-2 a quienes más afectó, a las personas de 60 o más años, a las personas con enfermedades crónicas, con obesidad, con diabetes, con hipertensión arterial, con enfermedad cardiovascular, con ciertos tipos de cáncer. Y decíamos, no solamente es la pandemia producida por el virus, afectando más a las personas de edad avanzada y a aquellos seres humanos con enfermedades crónicas, sino el tercer componente de la sindemia, la pandemia de desigualdad
socioeconómica. ¿A quiénes afectó más la pandemia viral? A los pobres, a los marginales, a los emigrantes, a los pertenecientes a los grupos étnicos que constituyen minorías entre las sociedades. Es una antes de esta pandemia del COVID-19. Comprender que no se presenta en forma aislada. Tenemos que analizarla desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad y se presenta simultáneamente en un escenario de salud pública caracterizado por obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, disfunción pulmonar, enfermedades neuropsiquiátricas, neurodegenerativas, enfermedad hepática grasa no alcohólica y cáncer. Y todo esto también interactuando con los factores o los determinantes sociales de la salud pública. Pero yo quisiera esta tarde, en este escenario de la Universidad Santa María la Antigua, hacer énfasis en que el COVID-19 no solamente afectó a las personas con enfermedades crónicas, sino ha dado lugar en algunas de las personas afectadas por la infección a una enfermedad crónica llamada el long COVID, los efectos a largo término de la infección por COVID. Entonces ustedes podrán comprender la complejidad de esta pandemia. Afectó más a los pacientes con enfermedades crónicas, pero ella de por sí, dando lugar a el COVID a largo término asociado a la infección. Esta pandemia del COVID-19 ha permitido el desarrollo de la tecnología del ácido ribonucleico. Hace decenas de décadas o probablemente siglos decíamos el destino del hombre está establecido en las estrellas. Y en el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, llegando a la transición con el siglo XXI, decíamos, el destino del hombre está establecido en su genoma, en su ADN. Más adelante, aparte de genomics, adquirió importancia el concepto de proteomics, las proteínas y lo que hacen las proteínas. Pero en los últimos años, en verdad, estamos estremecidos por la importancia que ha ido adquiriendo esta molécula de ácido ribonucleico. Y en verdad yo suelo decir, y también aprovecho este escenario de la Universidad Católica, vivimos en un mundo donde prevalecen los complejos moleculares de ácido ribonucleico. A nuestro interior o en nuestro interior están nuestras propias moléculas de ácido ribonucleico, que cada vez admiramos más todo lo que ellas hacen. Pero en el mundo exterior, fuera de nosotros, en la naturaleza, hay millones, billones de complejos moleculares, algunos con ADN, otros una gran cantidad con ARN. Este es un mundo exterior, donde hay seres humanos, plantas, animales, hay bacterias, hongos, parásitos, pero hay complejos moleculares de ARN y de ADN llamados virus. Y esto es otra de las lecciones importantes de aprender de la pandemia. El SARS-CoV-2 nos ha dicho, oye tú, Homo sapiens sapiens, no estás solo. En el mundo exterior hay trillones de complejos moleculares llamados virus. Pero hace unos 20 años, una mujer extraordinaria, Kathleen Carey Koch,
Katalin Karikó, una bioquímica húngara emigrada a los Estados Unidos. Estuvo trabajando intensamente para desarrollar la tecnología del ácido ribonucleico. Y junto con el doctor Weissman, un inmunólogo, lograron desarrollar esta tecnología. Las vacunas del ARN de Pfizer y de Moderna no surgieron en un año, fueron precedidas de un trabajo extraordinario de dos grandes científicos. Yo le rindo homenaje a la doctora Katalin Karikó, que prácticamente casi es despedida de la Universidad de Pensilvania. No encontraba fondos para seguir sus investigaciones sobre el ARN. Su persistencia, su vocación, su fe, su pasión logró permitirnos producir en el 2020 las vacunas de ARN. Y en verdad, estas vacunas, el desarrollo de estas vacunas constituyeron el descubrimiento más importante del año 2020, señalado por la revista científica americana Science. Otra de las lecciones aprendidas de la pandemia, la desigualdad socioeconómica, afecta el desarrollo del ser humano, influye en su capacidad de respuesta a las infecciones, a otros cuadros patológicos. ¿Quiénes fueron los más afectados por la pandemia del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos? Los afroamericanos y los hispanoamericanos. En Europa, los emigrantes. En Europa y en Estados Unidos, los pacientes de edad avanzada viviendo en los asilos. Y en nuestros países latinoamericanos, los más pobres. ¿Qué aislamiento podían tener los que viven en la 24 de diciembre, donde la estructura de esas familias es multigeneracional? El abuelo, la madre, el padre y los hijos, y donde tienen que habitar en cuartos, como diría el poeta, donde todo es cama cuando se cierran las puertas. Desigualdad socioeconómica que ha sido bien estudiada por el científico norteamericano de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, y sus efectos en la salud humana. El estrés psicosocial afecta la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, el sistema dopaminérgico mesolímbico, produce inflamación crónica, afecta el sistema cardiovascular, el sistema metabólico, el sistema reproductivo e incluso los cromosomas, donde está el material genético del ser humano. Y por eso era el momento de ver al pobre. Y esta, yo insisto, es una de las lecciones más importantes de la pandemia del COVID-21. Millones, dice The Economist, en verdad siendo llevados a extrema pobreza. Y hace un año, el Scientific American de los Estados Unidos celebró 150 años de existencia. Y el Scientific American publicó este artículo especial titulado El regreso de los gérmenes. Y dijo, por más de un siglo hemos desarrollado vacunas y medicamentos asombrosos, pero ahora pareciera ser que nuestra mejor defensa van a ser los cambios sociales. Y el premio Nobel de Economía norteamericano Joseph Stiglitz acaba de publicar en este número del Scientific American: la desigualdad va a ser peor, va a ser mayor, más profunda. El pobre, no importa dónde estén viviendo, los pobres son los que van a sufrir los daños más persistentes. Otra de las lesiones de la pandemia del COVID-19. Y nosotros podremos observar que con la pandemia
se ha desarrollado la llamada cuarta revolución industrial. La primera fue la movida por el agua y el vapor del agua. La segunda revolución industrial fue la empujada por la electricidad. La tercera revolución industrial fue la originada por la informática. Y esta cuarta revolución industrial, que viene de la tercera, está siendo en verdad fortalecida, impulsada por la pandemia del COVID-19, con el desarrollo del sistema de salud virtual, la telemedicina. La Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos ha expresado: tenemos que salir con un sistema de salud más fortalecido de esta pandemia del COVID-19. Y otra de las lesiones de la pandemia producida por el SARS-CoV-2 ha sido poner de relieve la importancia de la salud mental. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hacemos énfasis en salud cardiovascular. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, hacemos énfasis en la salud renal. Cuando hablamos de Alzheimer, hacemos énfasis en la salud del sistema nervioso central. Pero ahí había estado un poco escondida la salud emocional, la salud mental. El COVID-19 ha hecho revelar en todas sus dimensiones la necesidad imperativa, imperiosa, obligada de hacer énfasis en la salud mental. COVID-19 produjo una emergencia de salud mental en los niños y en verdad los científicos consideran, por ejemplo, en Gran Bretaña, que va a producir una larga sombra en la salud mental. Pudimos observar la sobreexpresión de la violencia contra la mujer y el niño, y los niños, y la necesidad de mitigar estas consecuencias de la pandemia y la necesidad de fortalecer la atención primaria en lo que concierne a la salud mental. El COVID-19, la enfermedad, tenía consecuencias neuropsiquiátricas, pero aparte de sus consecuencias neuropsiquiátricas, produjo trastornos emocionales y afectó la salud mental de la mayoría de los habitantes del planeta. Así que tenemos que estar claros, el COVID-19 por una parte se acompañó de consecuencias neurológicas o psiquiátricas, pero por otra parte fue un factor que contribuyó a revelar trastornos subclínicos o latentes. El distanciamiento social en el COVID-19, que fue una de las medidas de mitigación importante. Pero ¿cuáles fueron las implicaciones para la salud mental? Ahora es necesario analizar y estudiar. El ser humano, prácticamente 2.600 millones de seres humanos estuvieron sometidos a una situación de estrés inédita en la historia de la humanidad. Las cuarentenas, el aislamiento completo a lo largo de meses. El año 2020 se caracterizó por un aumento en la ansiedad y la depresión. Sobre todo los jóvenes fueron los más afectados, como se observa en esta diapositiva. La enfermedad, la depresión, los trastornos de ansiedad y sobre todo las mujeres más afectadas que los hombres. Y esto nos lleva, como ha expresado el Lancet en Salud Regional de Europa, a la necesidad de proteger la salud mental del joven. Hay
unas consecuencias ocultas también, o se revelaron los desórdenes de la alimentación durante la pandemia del COVID-19. Insistimos en la violencia contra la mujer y contra los niños. En todo este escenario, una palabra que adquirió extraordinaria importancia fue el poder de la resiliencia. Y en verdad, aquellas personas con una mayor capacidad de resiliencia, aquellas sociedades con una mayor capacidad de resistencia individual y colectiva, pudieron transitar con menos consecuencias a lo largo de estos 2 años. Y dice ese artículo, hay momentos en que nuestro mundo aparece desorientador y aún inhabitable o no hospitalario. Pero la historia muestra, tiempo después de tiempo, que los humanos se pueden recuperar de las adversidades más extremas para emerger más fuertes. Debemos, evidentemente, crecer en estos tiempos de incertidumbres que actualmente vivimos y inspirarnos por el cielo azul que podemos contemplar allá afuera. Ahora, más que nunca, la importancia de la resiliencia no debe ser subestimada. Y en verdad, las vidas que se han perdido, más de 5 millones de seres humanos, la esperanza de vida que ha disminuido, la inseguridad alimentaria, la vacunación de los niños para otras enfermedades, para prevenir otras enfermedades que también ha disminuido, el daño en la salud mental que he tratado de describir, el abuso de sustancias, la adicción al alcohol. El COVID fue evidentemente una fuente de estrés nunca vivida a lo largo de los últimos 103 años. Y hubo también consecuencias económicas en la industria, en el trabajo. Hubo inversiones en todo lo que es la cuarta revolución industrial. Se afectó la educación primaria, secundaria, universitaria. Panamá, como Uganda, se pasó 2 años sin clases presenciales. En las universidades vamos a recibir en marzo 2022 por primera vez en nuestra historia estudiantes de secundaria que han pasado 2 años sin clases presenciales. Y también ha habido pérdida de la confianza en los gobiernos y en las instituciones. Hay un artículo reciente de la Universidad de Washington que destaca que aquellos países donde sus ciudadanos confían más en sus gobernantes, que aquellos países donde los ciudadanos confían más en sus compatriotas, fueron los que evolucionaron mejor durante la pandemia, como Nueva Zelanda y Vietnam. El trabajo ha cambiado, se ha introducido el trabajo por vía digitálica, el teletrabajo. En la revista Foreign Affairs de hace más de un año, hace casi un año, a un año oscuro de pandemia, todavía puede seguir un futuro brillante.
Y yo quiero terminar esta exposición con la reflexión que viene en estos momentos, o en las próximas semanas, o en los próximos meses. Insisto en que el COVID-19, la pandemia, la sindemia, es un ejemplo de la complejidad de la medicina y de la salud pública. Cuando uno habla de complejidad, está en un territorio donde la certeza está disminuida. Si la certeza está disminuida, la capacidad de predecir también es sumamente baja. Entonces, este es un escenario donde las certidumbres pueden ser, las certezas pueden ser transitorias y de corta duración, y donde la capacidad de predecir casi que es nula o es muy pequeña. Lo cierto es que el virus, como otros, está para quedarse, probablemente. Y nosotros observaremos recientemente el periódico francés Le Monde, lo que el COVID ha cambiado. La crisis sanitaria, dice Le Monde, ha modificado nuestra relación con el tiempo. Y hay una reflexión de un filósofo especialista en el tiempo, en que dice que el COVID ha fortalecido lo que se llama el presentismo, esa tendencia a vivir el presente. El COVID ha cambiado la relación con el trabajo, con la escuela, con las relaciones personales. Y es probable, con todo el conocimiento de estos 2 años, que la enfermedad la podamos controlar. Tenemos vacunas, tenemos antivirales, tenemos anticuerpos monoclonales. Ya hemos visto cómo las medidas no farmacológicas trabajan. Y se habla de que estamos en la fase de evolución de pandemia a endemia, cuando la enfermedad es crónica, cuando hay una gran cantidad de personas inmunes, sea por la vacunación, sea porque han tenido la infección, o sea porque han tenido la infección y están vacunadas. Y entonces no hay riesgo al colapso del sistema de salud. Hay quienes entonces discuten cómo vamos a hacer esta transición de la pandemia al estado endémico. Y recientemente la revista británica Nature, el 24 de enero, decía este científico, el que entremos en fase endémica no significa que estemos exentos de peligro. Y en verdad no debemos pensar la tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana, es endémica, pero cada año muere más de 1 millón de personas por tuberculosis. Y la tuberculosis está aumentando y está adquiriendo características agravadas, como siendo resistente a los medicamentos que utilizamos para tratarla. Así que una enfermedad entre a la fase endémica no significa que va a ser leve y que va a estar exenta de peligros. Entonces, los seres humanos debemos sacar las lecciones de la pandemia. Tenemos que visualizar los hechos que ocurren, analizarlos, comprenderlos desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad. Tenemos que comprender que se presentan los problemas simultáneamente y uno afecta al otro. El COVID-19 afectó
a los pacientes con enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas en esos pacientes que adquirieron el COVID-19 implicaron una evolución más severa, más grave y el riesgo de mortalidad. Estamos llenos de pacientes con enfermedades crónicas. El país tiene más del 50% de su población con obesidad, con diabetes. Somos 7.000 millones de seres humanos. Hay 1.300 con exceso de peso y con obesidad. Más de 400 millones de diabéticos. Centenares de millones con enfermedad cardiovascular. Llegar a la etapa endémica del SARS-CoV-2 no significa que estamos llegando a una etapa, como algunos llaman, de gripalizar el COVID-19, porque el virus estará presente. Habrá personas de más de 60 años, habrá personas con enfermedades crónicas y habrá gente con niveles de pobreza, que si llega el nieto a esa casa donde solamente hay un cuarto o 2 cuartos y vive el abuelo, fácilmente pasa la infección viral. Entonces, yo termino agradeciendo esta distinción y este honor de permitirme compartir con ustedes estos aprendizajes. Y termino diciendo que es totalmente importante la transición de pandemia a endemia. Todavía es una etapa de incertidumbres, pero hemos avanzado, hemos logrado grandes desarrollos científicos. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo donde uno de los componentes de la naturaleza son estos complejos moleculares llamados virus. Tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Tenemos la primera semana de marzo que reabrir nuestras escuelas. Tenemos que vacunar a todos aquellos que no estén vacunados, respetando los derechos individuales. Tenemos que tener los medicamentos antivirales. Yo diría, hasta que el escenario esté más claro, tenemos que seguir con nuestras medidas de higiene, nuestro lavado de manos, nuestro uso de mascarillas, uso del gel alcoholado, el distanciamiento. Y yo termino diciendo, ustedes saben algo sorprendente. En el año 2020, y creo que en el 2021, no hubo gripe a nivel global. ¿Por qué no hubo gripe? Porque estábamos tomando todas las precauciones para evitar los virus respiratorios. Quiere decir que estos 2 años, una lección aprendida, es que podemos hacer desaparecer la gripe si aplicamos las medidas de higiene y de bioseguridad. Muchísimas gracias. Verdaderamente, doctor, usted saca aplausos cada vez que está en presencia de los que queremos aprender. Tenemos retos que hemos recogido en el día de hoy, en este encuentro latinoamericano, poniendo una mirada desde nuestras profesiones en el tiempo de esta nueva realidad. Nunca hubiésemos pensado vivir este momento. Es un momento terrible, porque no te habla, sino de esperar. La esperanza no la vemos. Y cuando usted nos dice que tenemos que hacer una revisión a todo lo que son nuestros sistemas de salud, yo tengo fe en que la responsabilidad de aquellos que tienen la inteligencia de vida para hacerlo, estén allí para apoyar. Hay algo que no hemos visto y es la unidad del mundo ante
ante un virus tan terrible, especialmente los científicos. Y eso es absurdo cada vez que hablamos de una nueva normalidad como si estuviera en la esquina. Gracias, doctor, por habernos abierto el telón de algo donde si no estamos juntos, un pueblo dividido no prevalecerá. Y el mundo está dividido. El rector magnífico inauguró esta mañana este encuentro y me pide ahora por una reunión que tiene que lo clausure. Yo no quiero clausurarlo, yo lo voy a dejar abierto. Estábamos hablando exactamente de organizarnos para continuar, no abandonar los temas que se han tocado aquí con la doctora Isabel Riaño, que le tocó la apertura y nos habla de la salud mental, que usted nos pone ahora como un reto de atención, inclusive en los jóvenes. Pensábamos que éramos los adultos mayores que nos íbamos a deprimir primero, pero estamos viendo la tasa de suicidios en quienes ha aumentado. Igualmente, Felisaris, desde Israel, y todavía ahí tenemos a Felisa. He estado en la tarde, casi está ya en la noche, yo me imagino. ¿Qué hora es allá, Felisa? 9:30, dentro de media hora tengo otro Zoom, así que yo Ay, tengo Dios hoy mío. horario corrido. Imaginen, Felisa desde Israel nos ha acompañado para hablarnos de un voluntariado que no existe. Si no me pagas, no lo hago. Entonces tenemos que educar al respecto. La doctora Isabel Riaño nos recogió las palabras claves de este encuentro. Silvia Tassi, Alicia Loro desde Argentina estuvieron aquí con nosotros con una pasión que ya quisiera yo injertarla para animarnos a cambiar la educación. Esto ha tocado a la puerta para decirnos: los educadores no son cuidadores de nuestros hijos. Los educadores son algo más. Y los educadores, ¿dónde está la pasión? No queremos protomártires, pero queremos gente que saque a esos niños que nos trajo en su corazón y en su alma Alicia y Silvia, y miremos que eso es justicia social y que hasta en eso tenemos falta de equidad. Héctor Tavares nos expresó todo lo que él desea para los periodistas siglo XXI. Ser personas conscientes de que la verdad no huye de la luz, y mucho menos en estos tiempos de COVID. Pero nos está ganando algo, y son las redes sociales, que desinforman, que manipulan muchas veces la información real. Entonces ya sufrimos de infoxicación. Miremos qué proponen los periodistas. Hay que hacer cambios rigurosos, porque eso nos convierte a veces esas noticias en personas ansiolíticas. La exposición del reverendo padre José Guillermo Gutiérrez nos habló de la ética que no estamos cumplimentando y nos habló de la deontología metida en la bioética. Miremos todos los puntos que él nos dejó de revisión y está a la disposición para continuar trabajando. Alejandro Ruiz Robles nos descubrió un mundo diferente del abogado. ¿Qué es lo que vemos nosotros en los abogados? Nos habló del abogado en México, pero también eso sirve para cualquier país latinoamericano. Nos parecemos demasiado. Tal vez por eso los líderes se agachan para salvar sus cabezas. Estuvo también conversándonos el doctor Carlos Robledo. Carlos conversó conmigo de una propuesta. Tenemos ya el lugar en donde hacer la exposición en Panamá. Vamos a hablar con quien haya que hablar para que por Panamá no solamente pasen los barcos, el comercio mundial, sino que por Panamá pasen las mejores noticias y los mejores trabajos
e investigaciones. Ese faro del cual hablamos y nos hemos comprometido en conseguir. Todos nosotros, yo quisiera que lo aprobáramos, que hiciéramos una reunión por Zoom presencial. Los invito a mi casa, tiene un patio grande. No sé, pero tenemos que procurar trabajar con afán y ahínco, porque la lista que me ha dejado el doctor Enrique Mendoza está muy fea. Estamos apretados en el tiempo, y el tiempo él nos ha dicho que es de una complejidad de la medicina, la gobernancia, la drogadicción, las enfermedades crónicas. Es cierto lo que él nos está diciendo, que el virus nos está diciendo a todos los Homo sapiens, óigame, estamos aquí también. El día que él me explicó ese virus, de dónde proviene y cómo funciona, yo digo, pero es que quiere comerse a los humanos. Bueno, vamos a tener que olvidar las películas de vampiros. Ahora las películas se harán sobre el virus. Yo quisiera un compromiso de parte de ustedes, a los que les doy todo mi agradecimiento. Ustedes son un equipo de oro, de platino, de diamantes, y yo no los voy a dejar, ¿sí? Así como el virus está buscando el cuerpo humano para reproducirse, yo a ustedes estoy bien pegado. No los voy a soltar. En nombre de la Universidad Santa María la Antigua, en nombre de la Universidad Intergeneracional como proyecto de la USMA, me siento muy contenta de que ustedes hayan estado compartiendo su sabiduría, enseñando. Esto ha sido filmado, va a ser reproducido cada cierto tiempo en la USMA. Para todos los que lo quieran, lo pueden quitar, ahí está en YouTube. Yo soy de esas analfabetas tecnológicas que han mencionado mucho hoy por aquí, que fue la tesis de doctorado de mi hija Bárbara y que le ganó una beca Hubert Humphrey de la Fulbright, porque a los norteamericanos ese tema lo trabaja mucho. Nosotros aquí no. Y desde la Universidad Intergeneracional ya propuse ayer que nos enseñen a usar bien hasta el celular, que no lo sabemos usar, los adultos mayores. Vamos a hacer lo que un día propuso un político, un revolcón. No nos soltemos de la mano. Somos eslabones de una cadena que tiene que fortalecerse para que tengamos salud de cuerpo, de alma y de mente. Gracias a todos. Dense un aplauso porque, Dios mío, se lo merecen, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Yo pongo fecha, yo los correteo y las correteo. Gracias a todas y a todos.